esta es Guatemala hasta el día de hoy. Pero, ¿acaso no te preguntas cómo es que llegamos hasta acá? Debemos conocer nuestra historia para entender nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Por eso, comencemos con el inicio de todo. Guatemala está situado en el centro del continente americano, sitio en el cual se sentó la civilización maya, que ya contaba con grandes avances para la época. Esta civilización perduró cientos de años, hasta la llegada de los colonos españoles, quienes se encontraron con aborígenes a los cuales tomaron como prisioneros y desde ese momento comenzó la gran campaña conquistadora. Una de las mayores ventajas de los españoles fue que los pueblos mayas se encontraron en guerra, porque a través de esto formaron alianzas que les permitieron conquistar los territorios guatemaltecos a partir de 1524 con Pedro de Alvarado. Luego de la lucha interminable de los pueblos mayas y del triunfo de los españoles, es cuando llega uno de los periodos que más ha marcado nuestro país y que lo continúa haciendo: la colonización. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la colonización? Pues bien, déjame contarte que según la RAE es la acción de dominar ya sea un país o un territorio específico con pobladores de otra región. La colonización de América inició a finales del siglo XV y surge por las necesidades de crear nuevas rutas comerciales, así como de expandir la religión católica. Esta comenzó en el Caribe, por lo que la segunda etapa de la conquista se enfoca en las tres grandes culturas que dominaban América: los incas, aztecas y mayas. Y es así como a lo largo de un siglo aproximadamente, la población española exploró, conquistó y adquirió grandes riquezas. Pero ahora la pregunta es: ¿crees que la colonización tuvo consecuencias? Si tu respuesta es sí, déjame contarte que estás en lo correcto y podemos destacar las siguientes: exterminación de la cultura indígena, cambio de costumbres y tradiciones, saqueos de grandes riquezas, enfermedades que causaban la muerte a los indígenas, esclavitud para los indios forzándolos a convertirse en cristianos o estar en la religión católica. Se fundaron monasterios y también se introdujo el idioma español a la fuerza. Pero ahora, ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Todos los 15 de septiembre de cada año se conmemora una fecha importante para la historia de Guatemala: la independencia. Pero, ¿será que fue un avance o únicamente un engaño? Veamos pues. En el año 1821, la señora María Dolores Bedoya fue la primera que dio el grito de independencia, día en el que representantes del gobierno, municipalidad, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, el Consejo Comercial, la Junta Legal y otros grupos fueron invitados a reunirse en el Real Palacio para discutir asuntos relacionados con la emancipación del país, donde se efectúa la firma. Pero, ¿por qué se da la independencia? ¡Wow! Bueno, es un poco más complicado de como lo pintan en los libros de primaria, donde un grupo de personas con el corazón encendido en patrio ardimiento redactaron un acta para la liberación de Guatemala del yugo español. Más bien, la independencia en sí fue una victoria de la oligarquía comercial guatemalteca y el sector intelectual. La idea de la separación de los criollos y españoles, que formaban parte del círculo importante de la sociedad, fue un punto de quiebre donde existió una marcada división, ya que no hubo participación de la población indígena y menos de las mujeres. Es importante que nos demos cuenta que las personas que firmaron la independencia, en su mayoría, eran del alto clero, autoridades de la audiencia y del ayuntamiento, claustro universitario y algunos de la Diputación Provincial, los cuales deseaban mantener sus privilegios y que actualmente mantienen cierta autoridad. Como dato curioso, los criollos, quienes fueron precursores de la independencia, utilizaban el término la plebe para dirigirse a la población mayoritaria de indígenas. Sin embargo, a raíz de la independencia, principiaron a denominarlos el pueblo. Los 10 años de primavera llegan a su final cuando el gobierno de Estados Unidos financia a un grupo de militares que invade Guatemala,
perpetrando un golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, quien había realizado reformas a favor del desarrollo del país desde la democracia. A este suceso se le conoció como Contrarrevolución. A partir de 1954 inicia la persecución a los partidarios de Arbenz y muchas de las reformas que crearon los gobiernos de la revolución fueron eliminadas, generando un descontento popular, iniciando la migración de personas hacia el extranjero. En 1960, un grupo de personas se rebeló en contra del gobierno, fundándose entonces las primeras guerrillas, lo que dio origen a una sangrienta guerra en Guatemala, la cual se da en medio de la Guerra Fría, donde Estados Unidos, con los intereses del capitalismo, busca mantener su hegemonía en Guatemala, apoyando a muchos gobiernos, especialmente militares y dictatoriales, que gobiernan de una manera sanguinaria, persiguiendo incluso a la población civil al tiempo que la guerrilla lucha desde el campo, siendo las personas del área rural las más pobres y las de origen maya las más afectadas durante el conflicto armado interno. En 1985 se empiezan los cambios, cuando se inicia la transición a la democracia. Se establece una nueva constitución con una Asamblea Nacional Constituyente, en donde los guatemaltecos pudieron votar y elegir el primer gobierno democrático, el cual fue de Vinicio Cerezo. Esto después de los 10 años de primavera. Este gobierno da posibilidades para lograr la paz en Guatemala, ya que los militares no tenían la misma influencia, y a través del diálogo esto se logró. Es así como en 1996 se firma la paz firme y duradera, siendo un paso fundamental al fortalecimiento de la democracia, pues a pesar de que ya existían las elecciones, aún había ideologías y personas que no podían participar. Entre los acuerdos de paz se encuentran reformas guiadas a la mayor participación democrática, el establecimiento de lazos de concordia entre las partes en guerra y cambios en las condiciones sociales, económicas y políticas que generó la guerra. Estos últimos acuerdos no se cumplen en su totalidad y ha dificultado el desarrollo de la democracia. Sigue siendo una democracia formal, en donde aún existe la exclusión económica y social de personas. Esto ha generado inconformidad en el continuo de la democracia, eligiendo gobiernos democráticos en donde la corrupción, la pobreza y la violencia han desatado crisis, como en el 2014, donde uno de los presidentes elegidos sale de la presidencia y termina encarcelado. En la actualidad, el proceso democrático sigue en sus vaivenes, en una crisis institucional donde se cuestiona a diversos organismos del Estado y donde se siguen aquejando los problemas de corrupción, de violencia y pobreza. No obstante, no todo es malo en Guatemala, pues se ha logrado mantener cierta posibilidad y se han generado algunos avances y cambios. Por ejemplo, tenemos ciertas libertades y oportunidades de participación, aunque en ocasiones estas no llegan a ser posibles para todos los ciudadanos, por lo que depende sobre todo de nosotros el participar políticamente para lograr los cambios reales que nuestra sociedad necesita, para conseguir la verdadera paz. Sin violencia en nuestras calles, lograr el desarrollo digno de todas las personas y erradicar la corrupción de nuestras instituciones para que podamos tener una mejor calidad de vida. El camino recorrido, los golpes y tragedias que se han vivido nos han dejado muchas enseñanzas y experiencias de las cuales debemos aprender para encaminarnos con una participación verdaderamente política en la construcción de un mejor país. En nuestras manos está el poder realizar cambios positivos para que como ciudadanos nos equivoquemos lo menos posible al momento de poner al frente de nuestro país a un digno representante y se pueda dar un desarrollo adecuado para el mismo. Para lograr esto, como ciudadanos tenemos el derecho, pero también la responsabilidad de ser activos y estar en constante cambio y desarrollo. Estos cambios pueden iniciar desde casa, el centro educativo, el trabajo, la comunidad, entre otros espacios en los cuales nos desempeñamos.
con pequeñas acciones como aplicar la democracia con los integrantes de la casa, participar en la directiva escolar, crear o pertenecer a un COCODE, estar activos en la sociedad en grupos que permitan realzar las habilidades y destrezas, hacer escuchar la voz y hacer valer las opiniones de todos. El gobierno nos reconoce como ciudadanos a los 18 años de edad. Sin embargo, desde pequeños debemos empaparnos de esta información para no ser ignorantes del tema y repetir la historia lamentablemente de la peor manera. ¿Quieres lograr cambios? ¡Involúcrate! Y así, como todos estos guatemaltecos, creemos juntos un mejor país. Que claro que se puede.